Nomenclatura de las neoplasias. Antes de comenzar a hablar de la nomenclatura propiamente tal, algo que se nos quedó ayer en el tintero, en la nomenclatura diferenciamos las neoplasias primarias, vamos a anotar ahí, ¿cierto? Primarias, que se originan a partir del tejido de origen, derivan del tejido de origen, para no caer en redundancia, ¿cierto? Se originan a partir del tejido de origen, porque más adelante vamos a volver a este concepto del tejido de origen. Entonces diferenciamos las neoplasias primarias, que son aquellas, ¿cierto?, que derivan del tejido de origen, Y por ende, si tenemos las primarias, tendremos las secundarias, y acá hablamos de las metástasis, que más adelante vamos a saber, ¿cierto?, eventualmente de qué se trata. Metástasis, perdón, ahí quedó mal escrito. Metástasis. Metástasis, esa es la palabra correcta, ¿cierto? Y me disculpo por esa falta ortográfica. Metástasis. Entonces diferenciamos en la nomenclatura las neoplasias primarias, que son aquellas que derivan del tejido de origen, y las secundarias, que llamaremos más adelante metástasis. Entonces diferenciamos, ¿cierto?, las neoplasias primarias, que son aquellas que derivan del tejido de origen, y las secundarias, que más adelante llamaremos metástasis. Y decimos también acá, en la nomenclatura de las neoplasias, que la mayor parte de los tumores benignos se designan histológicamente agregando el sufijo oma al tipo celular que forma la neoplasia. También lo conversamos ayer, ¿cierto? Entonces, los tumores, la mayor parte, porque no todos, se designan, y los tumores benignos se designan histológicamente agregando el sufijo oma al tipo celular que forma la neoplasia. Y dimos como ejemplo, recordamos el mioma, que es el tumor benigno que nace del miometro, ¿cierto?, del músculo uterino, el osteoma, que es el tumor benigno que nace del hueso, el condroma, que es el tumor benigno que nace del cartílago. Y también dimos como ejemplos, y los vamos a recordar, ¿cierto?, el leiomioma, recordamos, leiomioma, por ejemplo, que es el tumor benigno que nace de la musculatura lisa. El rhabdomioma, por ejemplo, que es el tumor benigno que nace del músculo estriado. El fibroma, por ejemplo, que es el tumor benigno que nace del tejido conectivo. El adenoma, por ejemplo, que es el tumor benigno que nace del tejido glandular. Son ejemplos, recordamos, ¿cierto? Entonces, muy importante definir que en la nomenclatura de los tumores benignos, o estos tumores benignos, mejor dicho, se designan agregando el sufijo oma a la histología, ¿cierto?, al tipo celular que forma la neoplasia. Mioma, osteoma, condroma, rhabdomioma, leiomioma, fibroma, adenoma, entre muchos otros, ¿cierto? Pero de la definición decíamos que era la mayor parte, pero no todo, ¿cierto? Porque hay algunas excepciones de las cuales también conversamos, pero vamos a repetir las excepciones. Las excepciones serían aquellos tumores malignos que terminan en oma, ¿cierto? Son las excepciones, es decir, tenemos 4 excepciones, 4 tumores malignos que terminan en oma, recordamos, ¿cierto? Que es el linfoma, que son células cancerígenas en nuestro torrente sanguíneo. Las excepciones, recordamos, el linfoma, el melanoma, que recordamos, ¿cierto?, son las células cancerígenas o el tumor maligno que se desarrolla a nivel de nuestra piel, ¿cierto?, a nivel de los melanocitos. El seminoma, recordamos, que es el tumor maligno que se genera a partir de nuestras glándulas seminales. Y el hepatoma, que es, dijimos, el tumor maligno que nace en el hígado, el hepatoma. Entonces, el linfoma,
Melanoma, seminoma y hepatoma serán las excepciones, ¿cierto? Son tumores malignos. A pesar que terminan en oma, los vamos a eventualmente clasificar como tumores malignos. A diferencia de los, mejor dicho, tumores malignos, que van a tener otra nomenclatura, ¿cierto? Otra denominación. Los tumores malignos que nacen del tejido mesenquimatoso los vamos a denominar sarcomas, del término sarco, que es carnoso. Entonces, los tumores malignos que nacen del tejido mesenquimatoso los vamos a denominar sarcomas, como por ejemplo, ¿cierto? Tejido muscular liso, estriado, huesos, cartílagos nacen del tejido mesenquimatoso, ¿cierto? Por ende, ¿cómo haríamos eventualmente o cómo construimos el tumor maligno que nace del hueso? Osteosarcoma, porque el tumor benigno que nace del hueso dijimos que se denominaba osteoma. Por lo tanto, osteosarcoma será el tumor maligno que nace del hueso. Condroma es el tumor benigno que nace del cartílago. Condrosarcoma será el tumor maligno que nace del cartílago. Leiomioma es el tumor benigno que nace del músculo liso. Leiomiosarcoma será el tumor maligno que nace del músculo liso. Rhabdomioma, tumor benigno que nace del músculo estriado. Rhabdomiosarcoma, tumor maligno que nace del músculo estriado. Fibroma, tumor benigno que nace del tejido conectivo. Fibrosarcoma, tumor maligno que nace del tejido conectivo. ¿Se entiende, cierto? Muy bien. Entonces vamos a entregar ahí un ejemplo para no repetir todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Osteoma, tumor benigno que nace del hueso. Y por ende el osteosarcoma será el tumor maligno que nace del hueso. Osteoma, osteosarcoma. Es decir, cuando escuchemos, ¿cierto?, la palabra sarcoma en alguno de nuestros pacientes, o ojalá nunca, ¿cierto? Ya nos hacemos la idea que es algo potencialmente malo, ¿cierto? No necesariamente grave, pero sí potencialmente grave, pero en un inicio, ¿cierto?, claramente no deseado y que pudiese significar, ¿cierto?, algún compromiso mayor en la salud de la persona. Entonces, sarcomas es un tumor maligno. Son los tumores malignos que nacen del tejido mesenquimatoso. Y los tumores malignos que se originan en las células epiteliales que provienen de cualquiera de las tres capas germinativas, ecto, meso o endodermo, incluyendo tejido glandular, los vamos a denominar carcinomas. Tumores malignos que se originan en células epiteliales que provienen de cualquiera de las tres capas germinativas, ecto, meso o endodermo, recordamos, incluyendo tejido glandular. Los vamos a denominar carcinomas. Carcinomas. Entonces los sarcomas y los carcinomas son tumores malignos. Los primeros, los sarcomas, ¿cierto?, nacen del tejido mesenquimatoso, del mesenquima. Y los segundos, los carcinomas, provienen de cualquiera de las tres capas germinativas, incluyendo tejido glandular. Los llamaremos carcinomas. Por ejemplo, el adenoma, que es el tumor benigno que nace, recordamos, del tejido glandular, adenoma. El tumor maligno que nace del tejido glandular lo llamaremos adenocarcinoma. Adenocarcinoma. En rigor, recordamos que el hígado también es una glándula, ¿cierto? También es una glándula. Por lo tanto, hepatoma, que es en rigor el tumor maligno que nace del hepatocito, ¿cierto?, a nivel del hígado, también podríamos utilizar la palabra hepatocarcinoma, ¿cierto?, para definir el tumor maligno que nace en el hígado, por cuanto el hígado, recordamos, también es una glándula. Entonces, adenoma, adenocarcinoma, hepatoma o hepatocarcinoma en rigor. Entonces, los sarcomas y los carcinomas son tumores malignos. Los sarcomas y los carcinomas son
tumores malignos. Y muy interesante, ¿cierto?, la definición de cáncer in situ. Estamos hablando de nomenclatura, más adelante vamos a demostrar, ¿cierto?, en un gráfico cómo y por qué eventualmente se genera el cáncer in situ, ¿cierto? Y vamos a demostrar en un esquema, ¿cierto?, que queremos dar a conocer con el cáncer in situ. Pero comenzamos su definición diciendo que los cánceres in situ, ¿cierto?, son los tumores malignos. Dijimos que cáncer era el nombre común para todos los tumores malignos. Que tienen un buen pronóstico, estamos completamente de acuerdo. Pero no por eso es un tumor benigno, es un tumor maligno que tiene buen pronóstico. Pero dijimos de la definición que cáncer es el nombre común para todos los tumores malignos, ¿cierto? Por lo tanto, el cáncer in situ, o los cánceres, mejor dicho, in situ, son los tumores malignos o cánceres que están circunscritos a la transformación de células en su sitio original. No se propagan más allá de la membrana basal hacia otros tejidos. Vamos a después a conocer un esquema y nos va a quedar más claro. Pero, ¿qué queremos, cierto, eventualmente internalizar de la definición? Cáncer in situ, membrana basal. Es una estructura celular microscópica, histológica, ¿cierto? La membrana basal no la vemos ni en una radiografía, ni en un escáner, ni en una resonancia, ni en una ecografía. Es una estructura celular. En la radiografía no vemos ni mitocondrias, ni ribosomas, eso no vemos en la radiografía, ¿cierto? Por lo tanto, muy importante, en la definición de cáncer in situ, nombrar membrana basal, porque en la definición es lo crucial. Hasta la membrana basal lo vamos a denominar cáncer in situ, un cáncer preinvasor, como lo vamos a ver más adelante en un dibujo. Si es que sobrepasa la membrana basal, estas células cancerígenas, va a definir un cáncer invasor. Pero no estamos hablando de cáncer invasor, estamos hablando de cáncer in situ. Por lo tanto, el cáncer in situ, si mejor lo entendemos, son células cancerígenas que llegan hasta la membrana basal. Cáncer preinvasor, células cancerígenas, cáncer, células cancerígenas que llegan hasta la membrana basal. Es un cáncer preinvasor, hasta la membrana basal. Si sobrepasa la membrana basal, vamos a hablar de un cáncer invasor y le asisten todas las características del cáncer invasor, ¿cierto? Pero hasta la membrana basal se denomina cáncer in situ. Entonces, en el cáncer in situ, de la definición, para hacer algo más simple, pero no por eso menos correcto, son células cancerígenas que llegan hasta la membrana basal, que no atraviesan la membrana basal. Y el diagnóstico es histológico, microscópico, por biopsia. Debemos tomar una muestra de este tejido, enviarla al laboratorio para que bajo microscopio, ¿cierto?, nos entreguen la información si es que hay células cancerígenas y si es que estas células han atravesado o no la membrana basal. No hacemos el diagnóstico del cáncer in situ ni por una ecografía, ni resonancia, ni escáner, ni examen de sangre. En general, cuando estábamos en presencial, cáncer in situ y su método de diagnóstico era una pregunta abierta, ¿cierto? Y algunas veces definían bien cáncer in situ y colocaban como método de diagnóstico la resonancia, el escáner. Eso no está correcto, ¿cierto? Significa que no hay una buena comprensión del concepto. Cáncer in situ no atraviesa la membrana basal. Células cancerígenas que no atraviesan la membrana basal y es un diagnóstico histológico microscópico. Debemos tomar una biopsia y documentar, ¿cierto?, la presencia del cáncer in situ. Y recordamos, ¿cierto?, que el examen por definición del cáncer in situ es el PAP. El Papa Nicolau, ¿cierto?, es tomar una biopsia, mandarla al laboratorio y nos entregan la información si es que hay o no, ojalá nunca, ¿cierto?, cáncer in situ del cuello uterino. Se entiende, ¿cierto? Si le preguntamos a alguna de sus compañeras que fue sometida a un PAP, si le tomaron radiografía, escáner, resonancia, decir, no, a mí me tomaron una muestra de tejido, ¿cierto? Un poco molesto, y lo enviaron al laboratorio y después llega la respuesta. Y si la respuesta es positiva para células neoplásicas, cáncer in situ, los especialistas, ¿cierto?, los ginecólogos proponen
erradicar, ¿cierto?, esa parte del cuello uterino, hacen un procedimiento, ¿cierto?, con crioterapia o cirugía para erradicar el cáncer in situ de la zona del cuello uterino, ¿cierto? Entonces, muy importante la definición del cáncer in situ, nombrar la membrana basal. Si no la nombran, es una definición incompleta. Y en el diagnóstico no podemos nombrar ni ecografía, ni resonancia, nada de aquello, ¿cierto? Porque el diagnóstico es biopsia, microscópico, histológico, anatomopatológico, como ustedes lo quieran, ¿cierto? Eventualmente de esbozar y definir, pero a lo que vamos que es un diagnóstico eventualmente de histología. Estructura histológica de una célula neoplásica, muy importante. Estructura histológica de una célula neoplásica. Toda célula neoplásica consta de un parénquima y un estroma, como este huevito frito, ¿cierto? Toda célula neoplásica consta de un estroma y de un parénquima. El estroma es una estructura de soporte, de sostén que está conformado por vasos linfáticos y tejido conectivo. Estructura de soporte, ¿cierto? Estroma, que está compuesto de vasos linfáticos y tejido conectivo. Y muy importante, ¿cierto?, es el parénquima, porque son células neoplásicas, células cancerígenas, ¿cierto?, en vías de proliferación. Son células que están en vías de proliferar, ¿cierto?, de desarrollarse y de crecer y de seguir incrementando esta masa anormal que crece, siempre patológica, sin función, sin causa. Entonces, en el parénquima están las células neoplásicas en vías de proliferación. Y en el estroma es una estructura de soporte. ¿Por qué es importante, cierto, el parénquima? Porque acá eventualmente surge una definición muy importante, que es la definición de diferenciación de un tumor. Entonces, mientras más parecidas sean las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido de origen, mientras más parecidas sean, hay una mejor diferenciación. Entonces, mientras más parecidas sean las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido u órgano de origen, hay una mejor diferenciación y el tumor tiene mayor benignidad. Por el contrario, mientras más disímiles, mientras más diferentes sean las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido u órgano de origen, hay una peor diferenciación y el tumor es maligno. Supongamos que por diferentes causas multicausales, ¿cierto?, que ya analizamos, una persona comienza a desarrollar una neoplasia en su hígado. Recordamos que la unidad anatomofuncional celular del hígado es el hepatocito, ¿cierto? Recordamos eso. Entonces, supongamos que hay desarrollo de una célula o de varias células neoplásicas a nivel del hígado. Células hepáticas definimos que eran hepatocitos. Entonces, mientras más parecidas sean las células neoplásicas en vías de proliferación al hepatocito, en el ejemplo que acabamos de dar, ¿cierto? Mientras más parecidas sean al hepatocito, hay una mejor diferenciación y el tumor va a tener mayor benignidad. Por el contrario, mientras más distintas sean, mientras más diferentes sean, mientras más disímiles sean las células neoplásicas en vías de proliferación, en el ejemplo que acabamos de dar al hepatocito, hay una peor diferenciación. Es decir, la diferenciación denota la semejanza, ¿cierto? Entonces, si las células neoplásicas en vías de proliferación son similares, parecidas al órgano o tejido afectado, hay una mejor diferenciación, es decir, hay mayor benignidad. Por el contrario, si las células neoplásicas en vías de proliferación son distintas, muy disímiles, ¿cierto?, al tejido, a las células del tejido u órgano afectado, hay una peor diferenciación y una mayor malignidad del tumor. Entonces, mientras más parecidas sean
las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido u órgano de origen, donde se está originando esta neoplasia, ¿cierto? Mientras más parecidas son, hay una mejor diferenciación. Por el contrario, mientras más distintas, mientras más diferentes, mientras más disímiles sean estas células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido u órgano de origen, hay una peor diferenciación, tumor maligno. Eso lo confundo esto un poco, peor diferenciación, mayor diferenciación, pero entendemos la diferenciación como la semejanza, ¿cierto? Entendemos diferenciación, que es un concepto anatomopatológico, ¿cierto? Como la semejanza. Mientras más diferentes sean, peor diferenciación. Mientras más parecidas sean, mejor diferenciación. Entonces, diferenciación de células parenquimatosas, las células del parénquima en vías de proliferación, denota la semejanza con las células del tejido de origen. Es decir, mientras más semejantes, mientras más parecidas sean las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido de origen, hay una mejor diferenciación. Por el contrario, mientras más distintas, mientras más disímiles, mientras más diferentes sean las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido de origen, hay una peor diferenciación. Por lo tanto, el tumor es maligno. De hecho, puede llegar a ser tal la diferenciación que denominamos en rigor a este proceso anaplasia, ¿cierto? Es decir, hay una absoluta diferenciación incluso a nivel de las células cancerígenas, anaplasia. Llegan a ser diferentes incluso las células neoplásicas en vía de proliferación entre sí, no tan solo a nivel del tejido de origen, sino que entre sí son muy diferentes. Eso es anaplasia, denota en rigor una agresividad muy alta, ¿cierto? Eventualmente de esta neoplasia. Muy agresiva sería esta neoplasia, estas células cancerígenas en vías de proliferación. Entonces, teniendo claro estas ideas, ¿cierto? Todo lo que hemos conversado hasta el momento, estamos en condiciones, ¿cierto?, de establecer un cuadro diferencial o de conocer las diferencias, ¿cierto?, más definidas que vamos a encontrar en nuestra práctica profesional entre el tumor benigno y el tumor maligno. Entonces, teniendo claro todo lo que hemos conversado hasta ahora, vamos a pasar, ¿cierto?, a analizar y a estudiar las diferencias entre el tumor benigno y el tumor maligno. Son en rigor 5 diferencias que manejamos todos los profesionales del área de la salud. A nosotros en la Facultad de Medicina nos enseñan las mismas 5 diferencias, se las estamos enseñando a ustedes, a sus compañeros de tecnología médica, ¿cierto?, los kinesiólogos, todos los profesionales del área de la salud manejamos el mismo, ¿cierto?, cuadro diferencial entre el tumor benigno y el tumor maligno. Entonces, primer carácter, la diferenciación, que tiene relación, ¿cierto?, con el concepto que acabamos de entregar. Diferenciación. Para el tumor benigno es característica una buena diferenciación. Es una estructura típica del tejido de origen, buena diferenciación. Hay una semejanza, un parecido, una similitud entre las células neoplásicas en vías de proliferación y las células del tejido de origen. A diferencia del tumor maligno, que es característica una mala diferenciación, una diferenciación imperfecta. Es una estructura atípica. No hay semejanza, no hay similitud. Son muy distintas, ¿cierto? Son muy disímiles las células neoplásicas en vías de proliferación a las células del tejido de origen. Entonces, diferenciación para el tumor benigno es característica una buena diferenciación, estructura típica del tejido de origen. Para el tumor maligno es característica una mala diferenciación, una estructura atípica, una diferenciación imperfecta. Segundo carácter, modo de crecimiento. El tumor benigno crece por expansión y forma cápsula. Muy importante, ¿cierto? Entonces el tumor benigno crece por expansión, pero además hay encapsulación. Al encapsularse, ¿cierto?, el tumor benigno
se autolimita. ¿Se entiende, cierto? Es decir, el tumor benigno crece por expansión, pero además forma una cápsula. Y al formar una cápsula, determina, ¿cierto?, que este tumor benigno no se expanda hacia otros tejidos. Se autolimita, ¿cierto?, con la ayuda de esta cápsula. Por lo tanto, ¿qué hacen habitualmente los cirujanos? Operan este tumor, abren la cápsula, sacan el tumor y después cierran, ¿cierto?, eventualmente el defecto. No es tan simple como estamos diciendo, pero más o menos para graficar. Entonces el tumor benigno crece por expansión formando cápsula. La diferencia, lamentablemente, del tumor maligno que también crece por expansión, pero además infiltra. Hay expansión e infiltración, no forma cápsula. No hay cierto rigor encapsulación. A diferencia del tumor benigno, que sí forma cápsula, en el tumor maligno no se forma cápsula, porque el tumor maligno infiltra el tejido lamentablemente, ¿cierto? Expande e infiltra, a diferencia del tumor benigno que expande y forma cápsula. Tercer carácter, rapidez de crecimiento. El tumor benigno crece en forma lenta, progresiva, con escasa mitosis. Y el tumor maligno crece, dijimos, ¿cierto?, en forma rápida, con imágenes mitóticas anormales, en forma muy rápida. Es una masa, recordamos, que crece más rápida que nuestros tejidos normales, ¿cierto? Por lo tanto, rapidez de crecimiento, tumor benigno, crecimiento lento, progresivo. Tumor maligno, crecimiento rápido, con imágenes mitóticas anormales. Metástasis, ya vamos a explicar lo que son las metástasis, recordamos, ¿cierto? Tumores secundarios, primarios, tejido de origen, secundarios, metástasis. El tumor benigno no forma metástasis, no entrega metástasis, no da metástasis, a diferencia del tumor maligno en el cual sí hay metástasis. Potencialmente, ¿cierto? Vamos a entender que todo tumor maligno necesariamente tiene que dar metástasis, ojalá no, ¿cierto? Pero eventualmente, potencialmente sí puede eventualmente dar origen a una diseminación neoplásica maligna, lo que denominamos metástasis. Pero en rigor no todo tumor maligno tiene que necesaria y obligatoriamente, ¿cierto?, dar metástasis, pero sí potencialmente tienen esa capacidad, lamentablemente. Y número 5, quinto carácter, vascularización, irrigación. El tumor benigno tiene una mala vascularización, una mala irrigación, a diferencia del tumor maligno, que lamentablemente tiene una buena irrigación, ¿cierto? Una buena vascularización. Esta masa que crece rápido, anormal, ¿cierto? Necesita sangre, necesita ciertos nutrientes para indudablemente seguir incrementándose, ¿cierto? Por lo tanto, el tumor maligno tiene lamentablemente una buena irrigación, una buena vascularización. Entonces, caracteres importantes, ¿cierto? Diferenciación, modo de crecimiento, rapidez de crecimiento, presencia de metástasis y vascularización. Diferenciación, tumor benigno, buena diferenciación, tumor maligno, mala diferenciación. Modo de crecimiento, tumor benigno crece por expansión formando cápsula. Tumor maligno crece por expansión e infiltración, no forma cápsula. Tumor benigno, rapidez de crecimiento, crece en forma progresiva, lenta. Tumor maligno crece en forma rápida. Tumor benigno no forma, no da metástasis. Tumor maligno sí puede potencialmente dar metástasis. Vascularización, irrigación, tumor benigno, mala vascularización, mala irrigación. Tumor maligno, buena irrigación, buena vascularización, lamentablemente. Profe, una duda. Claro. En la diferenciación, ¿podemos decir en vez de que las células neoplásicas en vías de proliferación son similares al tejido o diferentes? ¿Se puede decir que el parénquima es diferente al tejido o similar? Claro, 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 por supuesto que Es la son misma, ¿no es células. cierto? Claro, porque el parénquima está formado por células neoplásicas en vía de proliferación, claro. Ah, Parénquima, ya, indudablemente gracias. sí.
Indudablemente que sí, porque es una en vías de proliferación, en rigor el parénquima es un tejido no neoplásico también, ¿cierto? Está compuesto igual de células del tejido de origen, absolutamente correcto. ¿Qué entendemos por metástasis? Es una diseminación neoplásica secundaria, ¿cierto? Recordamos en la nomenclatura, dijimos primarias, tumores primarios, derivan del tejido de origen, secundario lo denominamos, perdón, metástasis. Entonces las metástasis son, o mejor dicho, ¿cierto? Tumores secundarios. Es una diseminación neoplásica maligna. Diseminación neoplásica maligna. Es como que el tumor primario sea como una granada, ¿cierto? Que eventualmente puede repartir esquirlas o fragmentarse, ¿cierto? Y derivar eventualmente y diseminarse hacia otros órganos y tejidos, ¿cierto? Entonces, en medicina, la diseminación neoplásica maligna, tumores secundarios, ¿cierto? Que se desplazan a partir del tumor primario, lo denominamos metástasis. Entonces, la diseminación neoplásica maligna en medicina la denominamos metástasis. Y esta diseminación neoplásica maligna puede ocurrir por 4 vías, ¿cierto? Por siembra en las cavidades corporales, trasplante directo, propagación linfática o a través, ¿cierto?, embolia de los vasos linfáticos. Propagación linfática o embolia de los vasos linfáticos. ¿A qué nos referimos por siembra en las cavidades corporales? Por vecindad, por cercanía, ¿cierto? Por contigüidad. Por ejemplo, una neoplasia del hígado, por el hecho de estar cercana, por ejemplo, a la base del pulmón derecho, en este caso, o cerca, por ejemplo, al intestino grueso, puede sembrar eventualmente las células neoplásicas en otros órganos y tejidos, por el solo hecho de estar cercana, ¿cierto? Siembra por cercanía, por vecindad, por contigüidad. Entonces podríamos observar, ¿cierto? Una siembra en una cavidad corporal por vecindad, por cercanía. Trasplante directo es si utilizamos material quirúrgico mal esterilizado, ¿cierto? Eventualmente. Si con un bisturí, por ejemplo, hacemos una incisión en un tumor neoplásico, en un tumor cancerígeno, en un tumor maligno, y con ese mismo cierto bisturí, por ejemplo, hacemos una incisión en otro tejido, vamos a trasplantar las células neoplásicas. Eso se denomina trasplante directo, ¿cierto? Es decir, de una célula de un tejido a otro podríamos trasplantar habitualmente por eventualmente material quirúrgico. O dijimos, este cáncer, este tumor primario, ¿cierto? Se fragmenta, llega a los vasos linfáticos y se produce una embolia, una propagación linfática, ¿cierto? Una embolia de los vasos linfáticos. Entonces, diseminación neoplásica maligna siembra en las cavidades corporales por vecindad, por cercanía, por contigüidad, trasplante directo, utilización de material quirúrgico contaminado, o propagación linfática, embolia de los vasos linfáticos. Se fragmenta, ¿cierto?, este tumor y parte del tumor llega al tejido, a los vasos linfáticos, ¿cierto?, y se comienza a propagar hacia otros órganos y tejidos. En la nomenclatura, interesante igual, ¿cierto?, mencionar el sistema TNM. En la ficha, ¿cierto?, eventualmente con la cual ustedes van a tener, se van a familiarizar, y con la cual, las fichas con las cuales ustedes van a tener conocimiento y contacto, ¿cierto? Hay una nomenclatura donde se utiliza la clasificación de tumores por el sistema TNM. T, para que tengan conocimiento, ¿cierto? Hablamos del tumor primario. La T es donde está localizado el tumor primario. La N es si es que hay, ¿cierto?, infectación secundaria, si es que hay compromiso en rigor de los ganglios linfáticos, ¿cierto?, de los ganglios linfáticos regionales. Nódulos linfáticos, ganglios linfáticos. Y la M, si es que hay o no presencia, ¿cierto?, de tumores secundarios, de metástasis a distancia, a partir, ¿cierto?, eventualmente del tumor primario. Entonces, nomenclatura por el sistema TNM va variando, T1, N2, por ejemplo, y M2, por decir algo, M1, N0, T1.
No es necesario, ¿cierto?, eventualmente orientarse en relación a toda eventualmente la clasificación, pero sí orientarlo en relación a que eventualmente apuntan, ¿cierto?, los clínicos cuando utilizan el sistema de clasificación por el sistema TNM, nomenclatura y clasificación de un tumor por el sistema TNM. La T significa el tumor primario, donde está localizado el tumor primario. Hígado, páncreas, pulmones, ¿cierto? Eventualmente, entre otros. Colon, por ejemplo, donde está localizado el tumor primario. La N, si es que hay compromiso de los ganglios o nódulos linfáticos regionales, cercanos, ¿cierto?, eventualmente al tumor primario. Y la metástasis a distancia es si es que hay una presencia de metástasis, tumores secundarios, ¿cierto? Si es que hay presencia de metástasis y en qué órganos y tejidos. Entonces, cuando encontremos una clasificación de tumores o de un tumor, ¿cierto?, por el sistema TNM, inmediatamente nos hacemos la idea que la letra T significa y corresponde a la localización del tumor primario. La N, si es que hay o no complicación de los nódulos linfáticos regionales. Y la M, si es que hay metástasis a distancia. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cierto? ¿Por qué muere un paciente con cáncer? O si han tenido la oportunidad, ¿cierto?, eventualmente de entregar todo el amor del mundo, ¿cierto?, a una persona que está con esta enfermedad, y lo vamos observando, ¿cierto? Vamos viendo que paulatinamente va perdiendo peso, recordamos aquello, ¿cierto? Va perdiendo peso, se va como consumiendo de a poquito, ¿cierto? Lamentablemente. ¿Por qué sucede esto en rigor? Recordamos nuevamente la definición que dijimos que esta masa normal de tejido crece más rápido que nuestros tejidos normales. Es una carrera, es una competencia entre las células cancerígenas y nuestras células normales, ¿cierto? Y si decimos que eventualmente las células cancerígenas crecen en forma más rápida que nuestros tejidos normales, en esta carrera más temprano que tarde van a llegar primero, ¿cierto? Tenemos claro eventualmente esa idea. Nuestros métodos de tratamiento, la quimio, radioterapia, inmunoterapia, buscan indudablemente que esa carrera, esa competencia sea más pareja, ¿cierto?, en rigor. Entonces las células cancerígenas compiten en nuestro organismo por nuestros requerimientos energéticos. Compiten, ¿cierto?, por nuestros carbohidratos, por nuestras grasas, por nuestros lípidos, compiten con nuestras células normales. Y esto condiciona, ¿cierto?, que paulatinamente el organismo del paciente cancerígeno, ¿cierto?, oncológico, vaya paulatinamente consumiéndose, ¿cierto? Entonces las células cancerígenas compiten por los requerimientos energéticos con nuestras células normales, lo que va condicionando que el organismo se vaya paulatinamente consumiendo. Compite por nuestros carbohidratos, lípidos, proteínas, sangre, ¿cierto? Claramente. Cuadro clínico, esta es una diapositiva que yo agregué, no la tienen en su presentación, pero la agregué. Yo voy a hablar del cuadro clínico y la transvasijé, ¿cierto?, para que hablásemos del cuadro clínico. En general, el cuadro clínico del cáncer va a estar definido por las características del órgano que esté siendo afectado, ¿cierto? Si es pulmón tendrá su característica, si es el hígado tendrá su característica, si es estómago tendrá su característica definida. Pero en rigor son 3 las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en la gran mayoría de los cánceres. Son 3 las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en la gran mayoría de los cánceres, indistintamente del órgano que esté afectado. Entonces van a ser 3 las que vamos a encontrar con mayor frecuencia, con mayor periodicidad, en un 95%, ¿cierto?, de pacientes con enfermedades cancerígenas, vamos a encontrar estas 3 manifestaciones clínicas, que se van a sumar, ¿cierto?, a las propias del órgano, sistema o tejido afectado. Entonces, el paciente con cáncer va a presentar anemia, muy habitual que presente anemia, dolor, muy habitual que presente dolor, y caquexia,
muy habitual que presente caquexia. Entonces, el dolor, la anemia y la caquexia, el dolor, la anemia y la caquexia son las tres manifestaciones clínicas que muy habitualmente presenta el paciente con un cáncer, indistintamente, ¿cierto?, del órgano o tejido afectado, indistintamente de la localización primaria del cáncer. La anemia, el dolor y la caquexia son tres manifestaciones clínicas que muy habitualmente va a presentar el paciente con cáncer. La anemia, ¿cierto?, se produce por una destrucción de tejidos. Cuando hablamos, recordamos de hemorragia, dentro de las causas de hemorragia, recordamos lesiones destructivas de los tejidos, recordamos, y ahí dijimos neoplasia, inflamación y úlcera. Entonces las neoplasias destruyen tejido y esto condiciona hemorragia, sangramiento, y recordamos que una consecuencia común a toda hemorragia es sangramiento es la anemia, ¿cierto? Recordamos esa idea, esa hilación, ¿cierto?, de los conceptos. Entonces, destrucción de tejidos condiciona la anemia. Hay destrucción también de glóbulos rojos, la hemólisis, que nos van a condicionar anemia y recordamos pueden condicionar también fiebre en el paciente con cáncer. Disminución de la producción de eritrocitos vamos a observar también como una causa de anemia y la disminución de la eritropoyetina. Esa sigla EPO es en rigor eritropoyetina. Vamos a ir al chat, ¿cierto?, para que escriban esa EPO, es esa sigla eritropoyetina. Eritropoyetina, EPO, eritropoyetina, que es una hormona, ¿cierto?, que a partir de la producción de esta hormona se genera producción de glóbulos rojos, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante en anemia. Por lo tanto, si tenemos disminución de EPO de eritropoyetina, vamos a producir menos glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, la anemia en un paciente con cáncer la explicamos porque hay destrucción de tejidos, porque destrucción de tejidos, bien digo, destrucción de glóbulos rojos, lo que denominamos hemólisis, disminución de la producción de eritrocitos y disminución de eritropoyetina. Entonces, muy habitualmente vamos a observar esta manifestación clínica, ¿cierto?, denominada anemia en un paciente con cáncer. También vamos a observar en un paciente con cáncer, ¿cierto?, dolor. Diferentes grados del dolor, diferentes manifestaciones, diferente intensidad, pero eventualmente también vamos a observar dolor. Recordamos, de dolor no hablábamos, ¿cierto? Una manifestación subjetiva, se percibe, cómo lo percibimos, ¿cierto? Ya conversamos latamente en relación al dolor. ¿Por qué se produce el dolor en el paciente con cáncer? Porque hay destrucción de tejido, destrucción tisular, ¿cierto? Destrucción de los tejidos. Hay compresión vascular, esta masa, ¿cierto?, eventualmente anormal, que crece, que infiltra, produce compresión vascular, compresión de los vasos y en conjunto con esto también compresión de terminaciones nerviosas y dolor, ¿cierto? Compresión vascular. Y esta masa normal también produce enzimas y toxinas que destruyen tejido circundante, que incluso puede ser tejido circundante sano, ¿cierto? Porque además esta masa anormal, siempre patológica, incoordinada, autónoma, produce enzimas y toxinas que destruyen tejido circundante, incluso tejido circundante, cierto tejido que está alrededor del tumor maligno que podría ser tejido sano. Podría estar infiltrado, claro, pero también podría ser tejido sano. Por lo tanto, estas enzimas y toxinas destruyen el tejido circundante y produce dolor. Entonces el dolor se produce por una destrucción de tejidos, por compresión vascular y producción de enzimas y toxinas por parte de este tumor, de esta masa, ¿cierto?, normal, que destruye tejido circundante. Y la caquexia, importante palabra, ¿cierto?, la caquexia, que en rigor es pérdida de grasa y músculo, ¿cierto? Dijimos, el paciente se va consumiendo, hay pérdida de grasa y músculo. La caquexia se produce porque hay un aumento del consumo de glucosa. Hay un aumento, ¿cierto? El consumo de glucosa en el paciente con tumor maligno aumenta el nivel de lactatos
Estos lactatos, recordamos, ingresan al hígado y se transforman en más glucosa, la gluconeogénesis. Entonces hay aumento en el consumo de glucosa, aumenta el nivel de lactatos. Estos lactatos van, ¿cierto?, a nuestro hígado y se produce formación de más glucosa a partir, ¿cierto?, de estos lactatos, lo que denominamos gluconeogénesis. Se produce, ¿cierto?, un hipermetabolismo. Y esto condiciona, ¿cierto?, que el organismo se vaya consumiendo. Caquexia, la pérdida de grasa, músculo, que se acompaña claramente de disminución del apetito, ¿cierto? Recordamos debilidad, fatiga, disminución del apetito en el paciente con un tumor maligno. Entonces la caquexia, el dolor y la anemia son tres manifestaciones clínicas presentes en un porcentaje muy alto, ¿cierto? Muy habitualmente lo presentan los pacientes con enfermedades cancerígenas tumorales. ¿Dudas, consultas, observaciones de lo que hemos conversado hasta el momento? Entonces, célula normal, línea celular normal, ¿cierto? Por acción de los agentes cancerígenos que ya conversamos, recordamos virus, químicos, radiación, ¿cierto? Y sumado a esto el genoma humano, es decir, esta célula ya podría venir con cierta información de nuestro genoma humano, ¿cierto? Con nuestra información genética hereditaria. Y por acción, ¿cierto?, eventualmente de algún cancerígeno, que ya conversamos de uno o varios, más el genoma humano, el componente de la información genética, produce un daño a nivel del ADN y condiciona una mutación celular. Acá tenemos, ¿cierto?, la célula mutada, se activan oncogenes, definimos los oncogenes como aquellos que favorecen la proliferación celular. Un oncogen es aquel gen que favorece la proliferación celular. Entonces se activan oncogenes que son aquellos, ¿cierto?, que favorecen la proliferación celular y esto condiciona, ¿cierto?, la formación de esta masa anormal, autónoma, que crece más rápido que nuestros tejidos normales, incoordinada, siempre patológica, sin causa y sin función. Entonces, a partir de una célula normal, por acción de nuestros agentes cancerígenos más el genoma humano, recordamos multicausal, se produce un daño del ADN, mutación celular, célula mutada, activación de oncogenes y definimos, ¿cierto?, los oncogenes como aquellos que favorecen la proliferación celular. Y esto da origen a esta masa, proliferan, ¿cierto?, eventualmente estas células mutadas y dan origen a esta masa anormal, incoordinada, autónoma, siempre patológica, sin causa, sin función, que crece más rápido que nuestros tejidos normales. Recordamos, ¿cierto? Recordamos y podemos definir, el cáncer es un trastorno de diferenciación y crecimiento celular. Diferenciación y crecimiento celular alterado, ¿cierto? Así podemos definir el cáncer. Recordamos que las células en nuestros tejidos, ¿cierto?, cumplen o comprende, mejor dicho, dos componentes muy importantes. Recordamos la proliferación y la diferenciación celular. Recordamos la proliferación, que tiene relación con la división celular, y la diferenciación celular, que tiene relación con la especificidad, ¿cierto? Entonces, todas células en nuestro organismo que componen claramente nuestros tejidos, recordamos, tienen dos o comprenden, ¿cierto?, dos etapas, dos componentes muy importantes. Uno es la proliferación, que tiene relación con la división celular, y otro importante es la diferenciación celular, que tiene relación con la especificación, ¿cierto?, con la especificidad de cada tejido. Entonces, agente cancerígeno, ¿cierto?, o agentes varios actúan sobre nuestras células normales
se produce un daño del ADN, recordamos, ¿cierto? Daño del ADN, fallo en la reparación del ADN, activación de oncogenes, y recordamos nuevamente, ¿cierto? Que los oncogenes son aquellos que favorecen la proliferación celular. Y en conjunto con esto, ¿cierto? Agregamos una definición importante: desactivación de los supresores. Los supresores son aquellos que desfavorecen la proliferación celular. Es decir, se produce una activación de los oncogenes, ¿cierto? Que favorece la proliferación celular, y en conjunto con esto, ¿cierto? La desactivación de los genes que desfavorecen la proliferación celular. Y además agregamos, ¿cierto?, alteración en los genes que controlan la apoptosis. Recordamos que lo que es la apoptosis, ¿cierto? En rigor, la apoptosis la definimos como una muerte celular programada. Recordamos, ¿cierto?, que la apoptosis, ¿qué es lo que busca? Eliminar nuestras células no deseadas, o eliminar las células senescentes, ¿cierto? O en su defecto, las células que vienen con un daño en su ADN. Entonces nuestro organismo, mediante la apoptosis, que es la muerte celular programada, desecha, elimina, ¿cierto?, aquellas células que vienen con un daño en su ADN, o aquellas células que son senescentes, ¿cierto?, o eventualmente células no deseadas. Pero acá, como hay un fallo, ¿cierto?, eventualmente en el ADN se alteran los genes que controlan la apoptosis. Por lo tanto, nuestro organismo no va a desechar las células que vienen con un daño en su ADN. Se produce una diferenciación y crecimiento celular no regulados, lo que condiciona, ¿cierto?, el desarrollo, el crecimiento de esta neoplasia maligna. Entonces, agente cancerígeno, célula normal, daño del ADN, ¿cierto? Recordamos causa multifactorial, multicausal, genoma humano, recordamos, ¿cierto? Genoma humano más el componente ambiental, daño del ADN, activación de oncogenes que favorecen la proliferación celular, desactivación de los supresores, aquellos que desfavorecen la proliferación celular, y alteraciones en los genes que controlan la apoptosis, que controlan la muerte celular programada. Es decir, no vamos a desechar las células que vienen con daño, que desecharíamos en una situación normal, ¿cierto? Si es que no tendríamos mutación celular, las desechamos. Pero como acá tendríamos un fallo en el ADN, ¿cierto?, la apoptosis no va a cumplir su rol. Y tendríamos diferenciación y crecimiento celular no regulado y desarrollo de una neoplasia maligna. Y, Profe, sí, en los genes supresores de tumores encontramos el P53 y P27, ¿o no? sí, claro, que son como los más, en rigor, entre comillas, los más, no los más conocidos, sino que los que participan habitualmente, ¿cierto?, en la superación de muchos tumores, ¿cierto? Claramente. Son los que tienen un rol más activo, básicamente, en la oncogénesis, por supuesto, el 53 y el 27, claro que sí. Gracias. Y no se ve muy bien, ¿cierto? Pero queremos hablar dos palabras en relación al cáncer in situ. Acá arribita, ¿cierto? Después ustedes, como tienen el material, ¿cierto?, yo se los voy a mandar para que eventualmente les quede más claro. Arriba dice cáncer in situ, membrana basal, ¿cierto? Entonces definimos el cáncer in situ como la presencia, recordemos, ¿cierto?, eventualmente de células cancerígenas que no se propagan más allá de la membrana basal. Entonces definimos cáncer in situ como aquella célula cancerígena, como aquel cáncer que no se propaga más allá de la membrana basal. Entonces, en rigor, definimos el cáncer in situ como un cáncer preinvasor. Yo le estoy mandando el nombre ahí, ¿cierto? Cáncer in situ, un cáncer preinvasor. Cáncer in situ, un cáncer preinvasor. Preinvasor, cáncer in situ. Cáncer in situ preinvasor. Pero recordamos que el tumor, ¿cierto?, tiene la capacidad de fijarse a componentes de la matriz extracelular. Entonces,
las células cancerígenas, ¿cierto?, tienen la capacidad de invadir, tienen moléculas de adhesión de superficie y pueden adherirse a células de la matriz extracelular. Entonces se adhieren, ¿cierto?, sobrepasa la membrana basal, se pueden adherir eventualmente, no miento, antes de pasar, se pueden adherir a las células de la matriz. Tienen también la capacidad las células cancerígenas de generar enzimas proteolíticas, enzimas que destruyen en rigor ciertas estructuras celulares, y eso podría condicionar que en algún momento, ¿cierto?, sobrepasen la membrana basal. Entonces, hasta la membrana basal, cáncer in situ, cáncer preinvasor. Pero recordamos, ¿cierto?, que una célula cancerígena tiene capacidad, ¿cierto?, eventualmente para adherirse a las células en este caso, de la membrana basal. Se puede adherir a las células de la membrana basal, tiene, ¿cierto?, eventualmente esa capacidad, y además tiene la capacidad de formar, de generar enzimas proteolíticas que van a destruir en rigor, ¿cierto?, eventualmente este límite, esta membrana basal, y eventualmente queda el camino expedito, ¿cierto?, el camino entre comillas abierto para que estas células cancerígenas tumorales se transporten, ¿cierto?, hacia otros órganos y tejidos. Entonces, hasta la membrana basal lo vamos a definir como un cáncer in situ. Preinvasor. Sobrepasa la membrana basal, lo denominamos cáncer invasor. Entonces, hasta la membrana basal, cáncer in situ preinvasor. Sobrepasa la membrana basal, cáncer invasor. Ya no va a ser cáncer in situ, ¿cierto? In situ preinvasor, sobrepasa la membrana basal, cáncer invasor. Entonces el tumor tiene o adquiere, ¿cierto?, la capacidad de fijarse a los componentes de la matriz extracelular a través, ¿cierto?, de la formación de moléculas de adhesión. Se adhiere a la matriz extracelular. Pero también, ¿cierto?, tiene la capacidad de generar enzimas proteolíticas que degradan, destruyen eventualmente la matriz extracelular y en conjunto con esto la membrana basal, y queda el camino expedito, el camino abierto, ¿cierto?, para que estas células cancerígenas sobrepasen la membrana basal y eventualmente a través de los vasos sanguíneos o del sistema linfático, dijimos, se propaguen hacia otros órganos y tejidos. Pero ya no lo llamamos ahí cáncer in situ, ¿cierto? Lo llamamos cáncer invasor. Hasta la membrana basal, cáncer in situ preinvasor, sobrepasa la membrana basal, cáncer invasor. Y recordamos nuevamente que el ejemplo de detección del cáncer in situ universal es el Papa Nicolau, ¿cierto?, donde tomamos una muestra del tejido, en este caso el cuello uterino, para ser examinado en el laboratorio y cerciorarnos, ¿cierto?, ojalá nunca, que haya un cáncer in situ, en este caso del cuello uterino. Entonces, hasta la membrana basal, cáncer in situ. Diagnóstico por biopsia, histológico, microscópico, como lo quieran ustedes enfocar. Pero es un diagnóstico histológico, ¿cierto? Sobrepasa la membrana basal, cáncer invasor. Y ahí eventualmente ya el diagnóstico también es biopsia para confirmar, pero también podemos utilizar otros métodos diagnósticos, ¿cierto?, en dependencia del tejido o el órgano que esté siendo afectado.